una enzima, tiene que codificarla. Hoy en día las industrias la venden por código. Pero para fines de nuestro estudio, nosotros vamos a ver que las enzimas se clasifican de manera muy genérica en 6 grupos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Las oxidorreductasas, como su nombre dice, estas enzimas participan en las reacciones de oxidorreducción. ¿Qué es una enzima de oxidorreducción? Las enzimas de oxidorreducción son aquellas, o el proceso de oxidorreducción es donde se pierden electrones y se ganan electrones. En esas reacciones químicas específicas participan este grupo de enzimas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Ahí tenemos las deshidrogenasa, las peroxidasa, descarboxilasa, etc. Es importante en este punto que vean lo siguiente. Una reacción química, una reacción catalizada por enzima, y esto, el por qué se los muestro así, porque vamos a llegar a las vías metabólicas y de repente ustedes se chocan de golpe con una estructura de esta, con una reacción de esta y se asustan. Sin embargo, si identificamos plenamente cada componente de esta reacción catalizada por enzima, vamos a ver que es muy sencillo. Primero, esta es una reacción donde cataliza, aquí arriba debería venir, donde está el puntero, donde están estas dos, debería venir la lactato deshidrogenasa. Esa vendría a ser la enzima. Esta lactato deshidrogenasa, ¿sobre quién actúa? Sobre un sustrato. ¿Cómo se llama el sustrato? En este caso, este es el sustrato. ¿Cuál sería el sustrato? El lactato. Y esto que vendría a ser el piruvato, vendría a ser el producto. Y este compuesto coenzima o ayudador de la actividad enzimática. Entonces, teniendo en cuenta los componentes de una reacción química catalizada por enzima, diremos, en esta parte va la enzima. En nuestro ejemplo, lactato deshidrogenasa. ¿Sobre quién actúa la enzima? Sobre un sustrato. ¿Qué sustrato? El lactato. ¿Qué productos tengo? Piruvato. ¿Qué viene a ser el NAT? Una coenzima o ayudador de la actividad enzimática. Entonces, eso que les acabo de decir se repite N veces en las cantidades de las vías metabólicas. Entonces esa es la clave para aprender a mirar una vía metabólica. Muy bien, vamos con el otro grupo. En las transferasas, como su nombre dicen, catalizan la transferencia de grupos, átomos, como pueden ser amina, carboxilo, metilo, etcétera. ¿Cuáles son las enzimas que están dentro de esta rama? Tenemos, por ejemplo, acá las exocinasas, las transaminasas. En este caso, mejor en este ejemplo, vamos a ver aquí esta es una reacción catalizada por las transaminasas, las famosas transaminasas. Fíjense ustedes que este grupo amino es transferido a este 2-oxoglutarato. Entonces, ¿qué me va a quedar como producto? El oxalacetato, y me queda como producto el oxoglut o el oxoglutarato, que ha sido aminado y se convierte en L-glutamato. Si ustedes me preguntan, ¿aquí hay una coenzima ayudadora de la actividad? No, solamente la enzima que debería venir acá, la transaminasa, sobre quién actúa, sobre este sustrato, transfiriendo el grupo amino al 2-oxoglutarato para obtener como producto, estos son los productos oxalacetato, L-glutamato. Bueno, las hidrolasas son aquellas enzimas que participan donde está presente el agua. Catalizan diferentes rupturas. Generalmente, ¿cómo están catalogadas acá las hidrolasas? Las hidrolasas están catalogadas en aquellas que tienen la capacidad de romper enlaces en medio acuoso, y estamos hablando de las enzimas del proceso de digestión. Llámense lipasa, amilasa, fosfatasa alcalina, etc. Estas son las características de estas enzimas.
Y aquí, bueno, aquí estamos viendo la L-arginina que se transforma en urea gracias a la presencia de la ureasa. Las liasas o sintasas, conocidas como sintasa, catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos, dice. Ruptura o soldadura de sustrato. Entonces, aquí que me está diciendo las descarboxilasas que quitan dióxido de carbono, las deshidratasas obviamente que quitan moléculas de agua. Y en este caso una ruptura muy característica en la vía de la glucólisis es con la fructosa 1,6-fosfato, se rompe en dos triosas, una aldosa y una cetosa, de gliceraldehído y dihidroxicetona. Las isomerasas, estudiamos isomerasas en los isómeros, habíamos visto epímeros, enantiómeros, anómeros, etcétera. Bueno, según las necesidades de nuestro cuerpo, existen enzimas que transforman en un isómero en otro. Por ejemplo, en los epímeros, si las necesidades energéticas de mi cuerpo son grandes, quizás una galactosa proveniente de una lactosa es rápidamente convertida en glucosa gracias a una epimerasa. Entonces eso es lo que hacen las isomerasas. Las ligasas o sintasas tienen la particularidad de utilizar energía para lo que son las diferentes reacciones o procesos catalizados por estas enzimas. Pueden utilizar el ATP, el ADP, por ejemplo, piruvato carboxilasa, EDA ligasa, y aquí como ven en la reacción, sintetizan un nuevo enlace gracias a expensa de un gasto de energía como un ATP que se convierte en ADP. Bueno, hay una reacción catalizada por un grupo fosfato. Muy bien, vamos con la naturaleza química de las enzimas. ¿Qué habíamos dicho? Que las enzimas son proteínas. Las proteínas son termolábiles, tienen compuestas por aminoácidos. Entonces, ¿quién las sintetiza las enzimas? El código genético. Si yo tuviera una alteración enzimática por deficiencia en la síntesis, carencia de esta, de seguro que hay una alteración genética detrás de este trasfondo, porque no puede ser que mis enzimas no se sinteticen de la nada. Hay algo que está impidiendo la síntesis, y quien da el molde, el código genético. Puede ser que yo no le esté dando los nutrientes necesarios, que son los aminoácidos, no se olviden, esenciales para sintetizar estas estructuras proteicas. Pero resulta que las enzimas no trabajan solas, tienen ayudadores de la actividad enzimática. ¿Quiénes son estos? Son las coenzimas y las metaloenzimas, cuya bibliografía los nombra como cofactores. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué son las coenzimas y qué son las metaloenzimas? Las coenzimas son moléculas orgánicas, a diferencia de las proteínas, son termoestables, son mucho más pequeñas. Tienen un origen de tipo vitamínico o un origen, o son sintetizadas a partir de vitaminas, o tienen un origen de tipo nucleotídico. ¿Cuáles eran los nucleótidos? Como un ATP, un ADP, adenosín monofosfato, AMP, todos esos son estructuras nucleotídicas. El conjunto total de la parte proteica y de la parte no proteica o su ayudador se llama holoenzima. Entonces la holoenzima es la enzima propiamente dicha, que se llama apoenzima, o la coenzima, la parte no proteica termoestable. Entonces, yo siempre les doy un ejemplo muy casero, que es el siguiente. La apoenzima es como que usted fuera la apoenzima, y la coenzima es como que fuera una mochila. Es decir, si usted necesita transportar algo, su función es transportar algo, utiliza, por ejemplo, su mochila. Va a transportar libros. Si usted va a transportar libros, utiliza la mochila. Muy bien. La mochila no es que se pega a su cuerpo, no es que se constituye como parte de su cuerpo, no. Simplemente
llega a superponerse en la estructura de su cuerpo, pero no forma parte de él. Es que usted no va a decir componentes de mi cuerpo, hidrato, carbono, proteína, lípido, plástico, porque ahí está la mochila de plástico, está la mochila de tela, no. Entonces, en este caso lo mismo pasa con las coenzimas o metales. Son ayudadores de la actividad enzimática. ¿Quiénes son las enzimas que preferentemente hacen uso de estos ayudadores? Las oxidorreductasas, las transferasas, las isomerasas, las ligasas. Todas estas participan activamente en todos los procesos de oxidorreducción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de una deshidrogenasa, para que entiendan, a ver, si yo hablo de una deshidrogenasa, una enzima que es una deshidrogenasa, ¿qué hace la enzima? Quita hidrógeno al sustrato, deshidrogenasa. Y usted dirá, obvio, pues le quita. Pero ¿qué habíamos dicho de las proteínas? Las proteínas tienen una dada estructura. Si usted le quita, le añade algo a esa proteína, pierde su estructura y pierde su funcionalidad. Si la enzima tiene que quitar algo al sustrato, eso implicaría que yo tendría que añadirle a la estructura de la enzima algo más. Entonces le estaría cambiando su estructura y por ende pierde su funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Lo que ocurre es que la enzima tiene su ayudador, que es, por ejemplo, una coenzima, y el que agarra el hidrógeno no es la enzima, es su ayudador. Como que usted está llevando libros de la biblioteca a la casa de su compañero a estudiar. ¿Quién lo va a transportar? La mochila. En la mochila usted pone los libros. Entonces, lo mismo hace el NAT. Las coenzimas transportan los hidrógenos, transportan lo que quieran sacar de un sustrato. ¿Cuáles son esas coenzimas? Aquí aparece. A ver, aquí está el famoso mito que yo lo explicaba al grupo de ayer. El famoso mito cuando el médico receta las vitaminas y mucha gente es reacia a consumirlas y dice, no, lo que pasa es que las vitaminas me engordan, las vitaminas engordan. En realidad las vitaminas no tienen una sola caloría, nada. Habíamos dicho que los nutrientes son calóricos y no calóricos. Los calóricos, hidrato, carbono, proteínas y lípidos, y los no calóricos, vitaminas, minerales y agua. Quiere decir que si usted toma vitaminas, no le está aportando ni mitad de caloría. Entonces usted dirá, sí, pero resulta que yo las tomé y me engordé. Lo que ocurre es lo siguiente, que fíjense que estas vitaminas son precursoras de las coenzimas, como por ejemplo, la riboflavina es precursora y acordémonos de estas siglas que las vamos a ver bastante en los temas del tercer parcial, FMN, NAD, FAD, NAD fosforilado, que no son siglas políticas, sino son las abreviaturas de las coenzimas, flavin adenin mononucleótido, flavin adenin dinucleótido, nicotidamida adenin dinucleótido, nicotidamida adenin dinucleótido fosforilado. Entonces ya cuando más adelante estemos viendo vías metabólicas, yo voy a decir FAD, NAD, y usted va a entender que esas son coenzimas. Y no se va a estar preguntando, ¿qué es una coenzima? Es un ayudador de la actividad de la enzima. Entonces todas estas coenzimas han sido originadas a partir de vitaminas. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tenía una vía metabólica que necesitaba la enzima de un ayudador, como que usted tenía que llevar los libros a la casa de su compañero y no tenían que llevarlos, dice, no tengo la mochila, acá sí iré a poder llevar uno, hace a media fuerza. Y seguro que le llamarán la atención porque llevó un libro si debía haber llevado 4, digamos, porque usted está haciendo a media fuerza su trabajo. Bueno, lo que pasa es que las enzimas, al no tener sus ayudadores, ellas no trabajan, definitivamente. Y el sustrato queda ahí y la vía se puede parar.
al no haber los ayudadores de la actividad de las enzimas. Entonces, cuando usted le da las vitaminas, se potencian los ayudadores y las vías se activan. Y las vías para activarse, ¿qué necesitan? Sustrato. ¿Sobre quién actúa la enzima? Sobre un sustrato. ¿Y de dónde provienen los sustratos? De los alimentos. La vía de la glucólisis, ¿cómo se potencia? Gracias a que usted consume hidratos de carbono. Si no, la vía se queda ahí. Si usted no tiene hidrato de carbono, no. Se va a romper los lípidos, los ácidos grasos, triglicéridos para aportar energía, pero la de hidratos de carbono se queda ahí. Entonces, ¿quién le provee los sustratos? Es el alimento. Entonces, como la vía se potenció, el cuerpo pide sustrato, sustrato, sustrato. ¿Quién se lo aporta? Usted. Entonces hay el mecanismo de la sensación, del mecanismo del hambre, así como hay el mecanismo de la sed, y el cuerpo empieza a pedirle los sustratos, los nutrientes. Y si usted recurre a nutrientes altamente calóricos, no, es que antes yo no comía medio cuarto de pollo en la noche, menos me iba a tirar 3 panes en la mañana, y ahora desde que estoy tomando vitaminas se me ha abierto la apetencia, y como, y le da para comer, obvio que se va a engordar, pues, si hidrato de carbono, grasa, proteína, es altamente calórico, ni qué decir los lípidos. Entonces ahí viene el problema. No es que la vitamina le aporta calorías, la vitamina usted lo está tomando porque hay una deficiencia de estas vitaminas. Muchas de ellas son precursoras de las coenzimas. Las coenzimas son ayudadores de las enzimas y las vías se potencian. Entonces, veamos, ese es el gran secreto. Las metaloenzimas, sin embargo, en las metaloenzimas ahora son enzimas que necesitan para ayudarse de metales. Ya no simplemente, ya no es una coenzima, sino son metales. Estos metales tienen la capacidad de hacer que las enzimas funcionen. También se los conoce como cofactores. Su libro, el Antonio Blanco, los llama cofactores. Y tienen la capacidad de aumentar el proceso de la actividad catalítica de la enzima, gracias a que al ser metales desprenden y liberan electrones. Y aquí hay un listado de diferentes metales que ayudan a la actividad enzimática. ¿Y cómo llegan los metales a mi cuerpo? Vitaminas, las coenzimas. ¿Y los minerales? Bueno, los minerales, ahí están estos metales que hacen posible la actividad de las enzimas. Por ejemplo, la famosa anhidrasa carbónica, aquella anhidrasa carbónica que está en los glóbulos rojos, que permite el intercambio, que se forma el ácido carbónico, se desprende bicarbonato, pasa al torrente sanguíneo, está la reserva alcalina, necesita de un metal que es el zinc. Pues muy bien, miren ustedes la importancia de la presencia de ciertos metales para potenciar la actividad catalítica. Entonces ahí tenemos lo mismo, el cofactor se une de alguna manera a la enzima y potencia la actividad catalítica. Muy bien, veamos ahora conceptos básicos necesarios que usted tiene que manejar cuando hablamos del tema de enzima. Zimógeno, ¿qué es un zimógeno? Es una proenzima, preenzima o una enzima inactiva que para poderse activar necesita una ruptura proteolítica, un rompimiento de su estructura y paso de una enzima inactiva a una enzima activa. Ejemplo típico de esto, dice, son al proenzima algunos componentes de los jugos digestivos, secretados estos como zimógenos. Es decir, el tripsinógeno es un precursor inactivo que gracias a los jugos gástricos, por ejemplo, por acción del ácido clorhídrico, se convierte en tripsina, en una enzima potencialmente activa. Listo, vamos a la catálisis enzimática. A ver, para que entiendan esto. Cuando a uno le dicen que un auto aumenta la velocidad o es veloz, generalmente nosotros decimos, un auto es veloz porque recorre una cierta distancia
por tiempo, kilómetros recorridos por tiempo. Eso es velocidad cuando nosotros hablamos de las velocidades, por ejemplo, de un auto, de una persona que corre, es veloz, corre tantos kilómetros por hora. Pero cuando uno dice las enzimas aumentan la velocidad de una reacción química, no se está refiriendo a qué tanto recorre la enzima en nuestro cuerpo, la cabeza, los pies o viceversa, no, o qué tanto recorre el sustrato, sino se refiere a una actividad catalítica inherente a disminuir una energía de activación. Veámoslo acá. Aquí hay una gráfica con dos curvas, una donde está la enzima presente y otra donde no está la enzima. Los sustratos es sobre quién actúa la enzima, pero si hablamos donde no hay enzima es un reactivo. Entonces, esta es una reacción de descomposición de una glucosa en presencia del oxígeno para liberar dióxido de carbono más agua. Si no hubiera la enzima, yo tendría que vencer esta gran barrera energética para obtener el producto. Sin embargo, cuando existe la enzima disminuye la energía de activación y hace que la velocidad, la formación de productos sea violenta, porque es más rápido recorrer este camino que recorrer esto. Entonces, ¿por qué se da eso? La pregunta es ¿por qué? Resulta que si estas dos cosas son los reactivos, cuando no hay la enzima, tarda en formarse el producto, en que esto se dé, porque choca N veces. Entonces el producto se va a formar, sí, pero para eso tiene que vencer una alta energía de activación. Cuando está la enzima agarra los sustratos, los engarza directo, y se forma el producto de manera rápida. Entonces la velocidad de una enzima mide qué tanto producto desaparece rápido qué tanto sustrato se desaparece y qué tanto producto se forma de manera rápida. Eso es aumentar la velocidad de una reacción química. No tiene nada que ver con distancia recorrida por tiempo. Pero ahora viene la interrogante, ¿y por qué se da eso? Se da eso justamente por lo que yo les decía. La enzima, si mi mano es la enzima y este es el sustrato, la enzima se une al sustrato y forma un complejo enzima-sustrato que favorece la formación del producto de manera rápida y violenta. Esta enzima vuelve a salir. Esta enzima, que es una proteína, mi cuerpo la reutiliza. Ella no se convierte en nada, no se transforma, sigue siendo la misma. Entonces, aquí fíjense, y ahora viene la otra interrogante. ¿El producto que obtengo con enzima es mejor? ¿Es más estable? ¿Es qué? Es el mismo que con o sin enzima. Entonces usted dirá, ay, si voy a obtener el mismo producto, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Imagínese usted si no hubieran las enzimas formando parte de la materia viva. Tardaríamos pues días en que nuestras células obtengan energía. ¿Se imagina usted? Días. Usted consumiría sus nutrientes calóricos hoy y quizás mañana sus células tendrían que tener la energía necesaria. Bien sabemos que gracias a todas las enzimas presentes en proceso de digestión, absorción, vías catalíticas, glucolíticas, anaeróbicas, catabólicas, lo que usted quiera, de anabolismo, de catabolismo, etcétera, usted almuerza al mediodía, a las 4 de la tarde ya está con hambre. 6 de la tarde ya su cuerpo le está pidiendo nuevamente, porque la reacción fue violenta. Las reacciones, usted no se está días en el proceso de digestión como una anaconda, no, está violento, listo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es gracias a esta catálisis enzimática. Entonces, las enzimas se unen al sustrato, esto me forma un complejo enzima-sustrato, eso disminuye la energía de activación, se libera la enzima más el producto. Muy bien,
Eso da respuesta. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo la bioquímica explica la catálisis enzimática? A través de esta reacción, esta representación de la actividad enzimática. Ahora, viene la otra interrogante. Esto es lo mismo como se une la enzima al sustrato. Pero antes de eso viene lo siguiente. Habíamos dicho que una enzima se une al sustrato y forma un complejo enzima-sustrato. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Dónde entra? ¿En qué parte? Y de ahí viene la respuesta también de cuando a usted le dicen todas las proteínas son enzimas, la respuesta es no. No todas las proteínas son enzimas. Es decir, ¿una hemoglobina va a ser una enzima? No. ¿Un colágeno? No. ¿Un anticuerpo? No. Entonces la otra pregunta es aquí. ¿Qué tiene que tener una proteína para que sea catalogada como enzima? Tiene que tener un sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Es un pequeño espacio en toda la gran masa proteica. Ese sitio activo es el causante de la especificidad y del poder catalítico de la enzima. Si no hay ese sitio activo, créame que usted tiene una proteína cualquiera. Así de sencillo, una proteína cualquiera. Entonces la otra interrogante que se hacían los investigadores, ¿pero qué hay en ese sitio activo? ¿Qué de maravilloso hay que hace posible que la velocidad de una reacción química sea violenta y la vida sobre la Tierra exista? Así de sencillo. Se dice que las enzimas hacen posible la vida sobre la Tierra y obviamente con el agua, porque el agua está presente para las hidrolasas. Entonces, en ese sitio activo, por ejemplo, aquí está el sitio activo, ahí está el sitio activo donde se une el sustrato y después salen los productos, en ese sitio activo no hay más que aminoácidos, pero si la enzima solamente es una proteína. ¿Y de qué está conformada? Una proteína de aminoácidos. Lo que sucede es que hay residuos o restos, esas cadenas laterales específicas, estereoespecíficas para determinados sustratos que le confieren obviamente la especificidad de la enzima. Entonces, esos residuos pueden ser no esenciales, estructurales, residuos de unión, residuos que tienen que ver directamente con la interacción o la formación del complejo enzima-sustrato. Y obviamente que el residuo de una enzima A no va a ser la misma de una enzima B, depende qué actividad catalítica tenga cada uno. Ahora la otra pregunta que se hacían los investigadores, ya muy bien, dicen, la enzima tiene un sitio activo, el sustrato. Entonces, ¿cómo entra el sustrato? Así, ¿cómo entra este sustrato? ¿Cómo hace la enzima para formar el complejo enzima-sustrato? Antiguamente, antes de que haya las microfotografías, antes de que la química orgánica se potencien, ya sabían que las enzimas eran específicas para un determinado sustrato. Pero entonces hablaban de lo siguiente. Este es el modelo, hablaban del modelo llave cerradura. Aquí lo vamos a mover, llave cerradura, el modelo llave cerradura. El modelo llave cerradura, decía que el sustrato calza la enzima como una llave a una cerradura. Así tan sencillo. Una llave para una cerradura. Nosotros sabemos que con la llave que usted tranca la puerta de su cuarto, seguro que no abre el portón de su casa. Hay una llave específica para cada cerradura. Bueno, entonces decían así. Cada enzima tiene un sitio activo rígido en el que entra el sustrato así tal cual. No puede variar un poco, porque si no, no sirve. Así como cuando usted va a sacar una copia de su llave y resulta que le falló en una puntita y no le da, listo. No. Bueno, sin embargo, resulta que, ahí está, sin embargo, resulta de que dijeron que no era de esa manera, que era modelo del ajuste inducido. Así como al modelo del ajuste inducido responde al guante a la mano. Así como existen muchos tipos de mano para un guante de tipo S, M,
L, lo que usted quiera. Si usted tiene una mano pequeña, dedos gorditos, pequeñitos, le hace el S. Pero si usted tiene una mano pequeña, dedos delgaditos, igual le sirve un S. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para acomodar los guantes? Tiramos, pues, ¿no ves? Tiramos y lo acomodamos. Entonces dice que igual, de esa manera, el sustrato calza en la enzima y la enzima se ajusta al sustrato así como lo hace un guante a la mano. Ese es el modelo de ajuste inducido. Ese es el que ahora está vigente. Que el día de mañana se descubra que no es así, bueno, el tiempo les dará o no la razón, pero hasta el momento ese es el modelo que está vigente. Ahora, vamos a la distribución de las enzimas. Las enzimas, ¿dónde se sintetizan? Si son proteínas, obviamente que dentro de la célula se sintetizan a nivel de los ribosomas, en citoplasma, etc. La mayoría de las enzimas están dentro de la célula. Y estas no es que se distribuyen al azar. De repente hoy aparece transaminasa en mis células renales en gran cantidad. No aparecen transaminasas a nivel de células gástricas. No. Las enzimas están creadas, distribuidas donde hace falta. Por ejemplo, si yo hablo de las enzimas del núcleo, allá donde se necesite síntesis de ácidos nucleicos van a estar las enzimas características. Si yo hablo de procesos de generación de energía, la organela que genera energía a mi cuerpo son las mitocondrias. Entonces ahí van a estar exclusivamente, van a encontrarse este tipo de enzimas de la cadena respiratoria, de la fosforilación oxidativa. Si hablamos de los ribosomas, donde se favorece la síntesis de proteínas. Microsómicas, las microsómicas son responsables de un proceso de reacción química de hidroxilación, ahí van a estar presentes esas enzimas, y así sucesivamente. Entonces las enzimas no están distribuidas aleatoriamente de manera al azar, sino están distribuidos de acuerdo a las necesidades de los diferentes órganos y tejidos. Entonces, tengo una actividad de generar energía, mitocondria, enzimas características de esa vía, y sus deficiencias obviamente que van a ver reflejado de alguna manera en las actividades metabólicas. Bueno, ahí tienen un esquema donde las diferentes enzimas están distribuidas. Nuestro cuerpo tiene sistemas multienzimáticos. ¿Por qué? Porque son N cantidad de enzimas que catalizan una secuencia de reacciones que puede ir de 10, 12, etcétera, y todas estas se regulan. Pero ¿cómo yo determino la actividad catalítica de la enzima? Hemos dicho que se determina la cantidad de sustrato desaparecido y la cantidad de producto formado. ¿Cómo se mide eso? En unidades internacionales por litro o unidades internacionales por ml. Esto lo han visto ustedes. Lo han hablado cuando estaban hablando de las diferentes enzimas y de repente algunos no entendían, es unidades internacionales por litro, unidades internacionales por ml. Esa es una manera de medir la actividad de la enzima. Entonces usted dice transaminasa de 0 a 24 o de 2 a 44 unidades internacionales. Está midiendo la actividad de la enzima, como a través estas se miden o deben estar en un torrente sanguíneo o en células hepáticas. Muy bien. Entonces vamos a los factores que modifican la reacción enzimática. Si ustedes se fijan, yo estoy hablando puntualmente las partes más características de las enzimas, conceptos, actividades catalíticas, sin ahondar a grandes, simplemente hablando lo básico que usted como formador, como parte del área médica debería conocer. Porque si tuviéramos que usted medirla, la actividad de la enzima, cuantificarla como hace el bioquímico en un laboratorio, tendría que estar estudiando medio año, un año, una asignatura que se llama enzimología, por ejemplo. Y ahí estaría estudiando punto a punto cada cosa. Pero como para usted lo que le interesa es cuando ve una enzima, su resultado CPK,
CPKMB. Ah, ¿qué es eso? Ah, creatinquinasa. ¿Y qué es la creatinquinasa? Es una enzima. ¿Qué hace la enzima? Eso es lo básico que usted tiene que manejar. Entonces aquí factores que modifican las reacciones enzimáticas. A ver, para que entendamos. Como que usted tenga un auto, y yo le digo, ¿qué haría? ¿Cuál es la diferencia entre un auto veloz que corre en una Fórmula 1 y un auto común para uso domiciliario? Usted me dirá, pero pues yo que no sé mucho de esas cosas, pero usted más que seguro que sí, me dirá, uy, partamos pues el motor. ¿Cómo pues va a comparar un motor de Fórmula 1 con una Peta, por ejemplo, con una Volkswagen? Ni idea. El motor es de mejor capacidad. El aceite que utilizan para ese motor no es cualquiera. La gasolina, alto octanaje, esas llantas son de primera. Entonces, esos son los factores que hacen que un auto sea más veloz que otro. Ah, pero como las enzimas no recorren distancias, ¿cómo mido yo que las enzimas son factores que van a modificar la reacción enzimática? ¿Cómo la mido? Se hablan de 4, en realidad son 5. Concentración de enzima, sustrato, temperatura del medio y pH. Y se habla de las radiaciones ultravioletas. Concentración de la enzima. Para hablar de la concentración de la enzima, nosotros vamos a tomar el sustrato estable. No vamos a modificar concentración de sustrato y vamos para un sustrato establecido, le voy a ir agregando enzima. Miremos la gráfica. Si yo le voy agregando una concentración de sustrato establecida, le voy agregando enzima, la velocidad de la reacción va aumentando linealmente. Dicho de otra manera, le voy echando gasolina al auto y este va a avanzar, porque si no le echo gasolina, así tenga el mejor motor del mundo, a no ser que sea eléctrico, no avanza. Ah, muy bien. Listo. Estable el motor, estable las llantas, estable la carrocería, le estoy aumentando gasolina. A medida que se le va agregando, el auto avanza. Lo mismo en este caso. Para una concentración de sustrato establecida, yo le voy agregando la enzima y la velocidad de la reacción va avanzando. Entonces se dice, existe una relación lineal entre la velocidad de la reacción y la concentración de la enzima. A eso se refiere esto. Vamos con la concentración de sustrato. Me voy a pasar esta gráfica. Resulta que ahora usted mantiene la cantidad de enzima estable. ¿Qué es lo que realmente ocurre en nuestro cuerpo? La cantidad de enzimas está estable. ¿Qué es lo que nosotros modificamos? El sustrato. Le doy hidrato de carbono, la vía de la glucólisis se potencia. No le doy hidrato de carbono, la vía de la lipólisis se potencia. Muy bien. Entonces resulta que a medida que yo le voy dando sustrato para una concentración determinada de enzima, la velocidad de la reacción va aumentando. Pero llega un momento que la velocidad se hace estable, se torna máxima. Ah, ¿qué es eso? Reventé comiendo hidrato de carbono. Mi vía glucolítica a 1000, no. Se va la vía de la glucólisis, la vía esta anabólica. Va a aumentar y va a llegar un momento que se para, se acabó. Ah, no, pero es que yo le sigo dando hidrato de carbono. No, mis enzimas están ahí y ni lo miran ya. Mis células ya tienen energía y se quedó ahí. Así tan parecido como cuando les digo yo, ustedes se paran sobre el acelerador de un auto. Su auto no recorre así como un auto de Fórmula 1. No, usted así se puede parar en el acelerador del auto y va a llegar ahí. Y va a empezar a vibrar. Y se va a quedar ahí. Y le va a sonar una campanita como diciéndole, advirtiéndole que usted está por fundir ese motor. Bueno, en nuestro caso, aumenta y se queda estable. Y se potencia otra vía. Listo, ya se paró y se potencia otra vía. En este caso, haciendo estudios, Mitchell o Michaelis descubrió algo. Dijo, hay un valor que le llamó la constante de Michaelis, que es
la concentración, esa constante de Micaeli dice, la concentración del sustrato donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima es un valor constante para las enzimas. Vale decir, me voy a inventar, si para una deshidrogenasa o para una hidrolasa, pongámosle una enzima hidrolasa, yo necesito 50 moléculas de almidón, porque una hidrolasa, por ejemplo, una amilasa, 50 moléculas de almidón. Se dice que para una concentración de sustrato, pongámosles 20, yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima de esa vía, de esa reacción. A eso le llamo la constante de Micaeli. ¿Por qué la llamaron la constante de Micaeli o de Mitchell? Porque este investigador descubrió y encontró que a esa concentración de sustrato establecida para una determinada enzima se alcanza la mitad de la velocidad máxima, era única y irrepetible para esa enzima. Y era como la huella digital de una persona. Le permitía a los investigadores identificar a las enzimas y dijeron, gracias a la constante de Mitchell o la huella digital de las enzimas, nosotros las identificamos. ¿O cómo nos identifican a nosotros? A través de nuestras huellas digitales, así de sencillo. ¿O no? En esas películas de crímenes y de qué es lo primero que hacen, buscar las huellas digitales, qué es lo que hace primero el asesino, o usar guantes o limpiar la escena del crimen, porque nuestras huellas son únicas y irrepetibles, nos identifican. Lo mismo, la constante de Micaeli es la huella digital de las enzimas y permite identificarlo. Muy bien. Entonces esa es la concentración del sustrato. Vamos con la temperatura. Cuando a mí me preguntan cuál es la temperatura óptima para la actividad de las enzimas, se habla de 37 grados centígrados. Con 40 grados centígrados ya las enzimas empiezan a desnaturalizarse. ¿Qué era desnaturalizar? Romper estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Se rompe. Y si se rompe la estructura, se pierde la funcionalidad. Entonces, la temperatura óptima es 37. Ahora usted dirá, es como, bueno, las enzimas son termolábiles, preferible que esté por debajo y no que esté por arriba. No, tampoco no nos sirve cuando esté por debajo de 37 ni por arriba de 37. Lo óptimo es 37, lo máximo tolerable hasta antes de los 40. Ni temperaturas bajas ni temperaturas altas. No ocurre lo mismo con el pH. Cuando se habla del pH, generalmente se dice entre 6 y 8, pero seamos sinceros, hay que ver de qué enzima estamos hablando. Si usted me habla de la pepsina, que es la enzima que rompe los enlaces peptídicos, a nivel del estómago el pH óptimo es de 0 a 1. Pero si usted me habla de la fosfatasa alcalina, su pH óptimo es de 8, 8.5. Fosfatasa ácida, 5.6, 5. Entonces, para hablar del pH óptimo, deberíamos decir de qué tipo de enzima. Sin embargo, hay una enzima cuyo pH le es indiferente, que es la papaína, muy utilizada por los investigadores a esta enzima porque no le interesa el valor de pH, ella sigue actuando, a diferencia de las otras que tienen un pH característico para trabajar. Muy bien. Bueno, ahí me quedé con el otro grupo. Ahí me quedé, empecé a las menos cuarto. ¿Por qué? Porque voy a hablar sobre la fecha de exámenes y voy a hablar sobre las prácticas. A ver, ustedes saben que, es más, tenía que irme mañana a sacar los puntos y no hay atención en el seguro por parte del traumatólogo, entonces voy a tener que esperar hasta el lunes. Pero igual no puedo todavía aún pararme no me soporta el peso. Ahí está la recomendación que tanto me hacían, que tenía que bajar de peso. No, mis kilos me retuercen en mis rodillas, entonces sigo con muleta, sigo sentada. Y
me va a llevar a que yo creo, estoy esperanzada en que la fisioterapia en 2 semanas más haga su milagro, porque bajar de peso no voy a poder, que los cuádriceps, que perdí mucha masa muscular porque arrastré 6 meses la pierna, se vean reforzados y pueda mantener el peso ya y soltar la muleta, que es lo que me está estorbando. Y el dolor, obviamente, que está disminuyendo paulatinamente. Entonces, tuve que pedirle un favor a la colega, la doctora Marta Quirós, para que me ayude a tomar el segundo examen parcial. Ella me dijo que el 17 de septiembre toma examen de parásito. Entonces ese día lo descarta, porque yo la otra semana terminaría con ustedes encima, que me faltaría unos 10, 15 minutos, y daría una práctica de laboratorio en este horario. Entonces eso me va a llevar a que a partir del 15 podría ella ayudarme, 15, 16, lunes 15, martes 16, jueves 18, viernes 19 o lunes 22. Esos son los días que ella se puso en los que puede colaborarme a tomar examen. De todas formas, yo lo planteé al grupo el día de ayer, al grupo B, y la mayoría optó por el 22 de septiembre, lunes 22 de septiembre. Yo pregunto a ustedes si estarían de acuerdo con esa fecha, el lunes 22 de septiembre. No me pidan más allá, porque les estoy dando la fecha que muy gentilmente la colega me va a hacer el favor. Si usted me dice, no, ¿por qué no nos los toma el 24, como algunos querían el 24? El 24 es feriado, y tomarlo un día después puede ser que la colega esté viajando, esté haciendo algo, por eso me dio esa fecha. Estoy apelando a la buena voluntad de mi colega. Entonces pregunto a ustedes, ¿estarían de acuerdo con el lunes 22 de septiembre? Doctora, va a disculpar, muy buenas tardes. Yo no voy a poder, porque el 23, un día después, tengo examen con de bacterio con la doctora María Elena. Pero no es el mismo día, no es el 22. No, es el 23, un día después. Bueno, pero el 22 no hay problema, pues no tiene examen. Puede rendir el 22. A eso me voy yo. No hay otro examen. Estamos en la misma. Si usted me dice, porque el 17 tienen examen también con parásito y con la doctora Quirós. Yo el 17 ella no va a poder estar en 2 sitios a la vez. Y obvio que algunos van a estar rindiendo también parásito. Por eso me dio ella la opción. 15, 16, 18, 19 o 22. Yo les estoy preguntando. Si usted me dice, no, es que al otro día tengo examen, pero es que ese día no tiene examen. Estoy siendo clara, no hay examen ese día, del 22. No hay más dónde. Ahora, si usted me dice el 15, bueno, el 15, yo le digo a la doctora Quirós, el día 15 van a rendir su examen de el segundo parcial. Pues los dejo a criterio. Está bien el 22, doctora. El 22, doctora, también. El 22. Los que cursan con la doctora Araúz, creo que son los menos que los que cursan aquí, al menos en este grupo, que los que cursan con la doctora Cheli. Creo que con la doctora Cheli ya han rendido, están yendo al tercer parcial. Nosotros somos los lentos que estamos yendo recién al segundo. Ya tampoco no puedo llevarlo más allá, porque para mí sería mucho más práctico decirle, ya, ¿saben qué? Yo creo que hasta fines de septiembre estoy bien y lo tomamos en octubre. Pero, ¿y el tercer parcial? Tercer parcial, examen de laboratorio, final, segunda instancia, las notas hay que meterlas la primera semana de diciembre. Todo noviembre va a ser para tercer parcial, final y segunda instancia. Y ahí nomás en diciembre, la primera semana de diciembre, se meten las notas de los anuales. Y a más tardar, los semestrales es hasta el 10, creo 15, lo que nos han pasado. Entonces, ese es el problema,
que yo no puedo tomarles un segundo parcial junto con un tercer parcial y ahí mismo a los 2 días tomarles un final y a los 2 días tomarles una segunda y el examen de laboratorio. Entonces, por eso es que yo apelé a la colega y ella me dio esos días. El otro grupo me dijo el 22, el último día es el 22 porque lo veían muy cerca el 15, yo todavía era más propensa para el 15 o al 16. Y ellos dijeron no, el 22, el 22, el 22. Pero les dije, va a depender de lo que digan sus compañeras. Si sus compañeros del otro grupo quieren el 15, pues será el 15. Quieren el 18, será el 18. Entonces, ustedes me dicen el 22, podemos quedarnos el 22 porque yo tengo que hablar con la doctora Marta Quirós y confirmarle, fue lo que ella me dijo, confírmeme en esos días para que yo me haga un tiempito. Obviamente que sí, porque ella también trabaja a tiempo completo en la U, tiene sus propias actividades y esto lo va a hacer como favor. Entonces ustedes no tienen problema con el 22 o vemos otra fecha, como ustedes quieran. Está bien, el 22, doctora. Está bien, doctora. El 22, doctora. Ya, el 22 entonces. El 22 rendimos hidratos de carbono, proteínas, lípidos, enzimas y ácidos nucleicos. Yo en el transcurso de estos días les voy a subir ya cuánto hace, se acuerda que les he subido todo lo demás, no es de ahora. Entonces solamente faltaría proteínas y enzimas que este fin de semana se lo voy a subir. Ahora con respecto a las prácticas, yo estuve hablando con los auxiliares. Los auxiliares me dijeron de que, por ejemplo, algunos ya han visto, aquí lo voy a ver, de que ya habían pasado hasta la práctica de proteína. No sé si estamos bien. Algunos. Otros me dijeron que han llegado hasta la práctica de lípidos. Práctica, estoy diciendo, preparar cosas, hacer cosas. Vale decir, yo aquí lo tengo, lo que ustedes tienen en su guía, las prácticas. Por ejemplo, la práctica 1, determinación de pH en diferentes fluidos, se hizo. Soluciones TAMPRE, se hizo. Osmosis, se realizó. Ionograma y gasometría expusieron. El tema 6, variabilidad biológica y valores de referencia, es el que falta. Ese es el que les voy a dar la otra semana en este horario. Es decir, la otra semana ustedes no pasan las prácticas con los auxiliares, van a pasar conmigo en este horario. Yo termino 10 minutitos y termino encima y empiezo con la práctica número 6, variabilidad biológica y valores de referencia. De ahí venía una práctica experimental, hidratos de carbono, lípidos, que esas las han hecho recién, porque yo estuve ganando tiempo y expusimos perfil lipídico, expusimos proteínas en sangre, ahí expusimos un tema más de pancreatitis, perfil cardíaco. Lo que nos queda es función hepática, ¿qué más nos queda? Valoración nutricional y metabolismo de la glucosa, que son estos últimos temas. Entonces, fíjense ustedes de que yo hago variabilidad biológica y valores de referencia. La otra semana, la subsiguiente semana harán una práctica de casos clínicos o lo que le quedó pendiente de práctica a los auxiliares, y yo ya creo que aunque esté con muleta, lo que no puedo es subir gradas, eso me va a tomar tiempo, voy a poder llegar a la práctica para las exposiciones, cosa que nosotros hasta mediados de octubre o primera semana de octubre liquidamos las prácticas y en el lapso de octubre rendimos el examen de laboratorio y ya los terceros parciales, finales y todo lo demás está en noviembre, cosa que en diciembre, la primera semana, se introducen las notas. Entonces les estoy dando el panorama de todo lo que se nos viene, vayan haciendo sus guías, vayan complementando porque cualquier rato, y hay una práctica en la guía, hay una práctica que se llama, ¿cómo se llama? Auringa, aquí está, le digo el número de la práctica. Práctica número 12.
enzimas de interés clínico. Esas enzimas de interés clínico es un cuestionario que se responde en base a todo lo que estamos pasando de enzima. Es cuestionario nomás, ese ustedes lo rellenan, es un complemento de la parte esta, de investigación, de algunos puntos, reforzamiento, y se llama enzimas de interés clínico, que es lo que lo que estamos viendo y lo que en realidad en la parte práctica se ve. Pues bueno, no es más. ¿Tienen alguna duda, algo que está pendiente? Doctora, tengo una duda. Sí. Respecto a las guías, ¿usted las va a revisar? Me voy a hacer ayudar con los auxiliares. Me voy a hacer ayudar con los auxiliares. Por eso va a depender mucho. El año pasado algunos de mis auxiliares iban pidiendo práctica, o cada 2, 3 prácticas las iban pidiendo, iban revisando para hacerlo más rápido. Como no he podido hacer seguimiento en este periodo, yo creo que no sé si los auxiliares les están pidiendo las guías ya o no se las estarán pidiendo, la verdad no sé, pero los auxiliares me van a ayudar a revisar guías. Entonces conversen con ellos qué día más o menos se las van a pedir, cómo se las van a pedir para la revisión de las guías. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Bueno, entonces, quedamos así. Yo hablo con la doctora Marta, hablo con la coordinación académica, porque tengo que informar que la que me va a ayudar a tomar el examen es la doctora Marta Quiroz. Ella me pidió lo siguiente, que el horario va a ser al mediodía, sí, pero ella quiere que estén lo más temprano posible. Ojalá que me puedan dar las aulas lo más temprano posible, porque me dijo yo acomodo bien, separado, pido celulares, tiene bastante, me dijo no me gusta hacia la chacota, entonces yo necesito, me dijo ella, que no me estén 15 minutos antes, por lo menos 45 minutos antes del examen, para que estén bien ubicados. Y la duración del examen no va a ser más allá de media hora, así que no se preocupen. 15, 20 minutos a más media hora, y eso por demás, porque también las aulas no se pueden ocupar mucho tiempo. ¿Está bien? Bueno, nada más, niños, quedamos así. Entonces nos vemos la próxima semana para terminar el tema de enzimas. Este fin de semana les subo lo último que me queda de PowerPoint y terminamos y concluimos. Listo, nos vemos, chao.